la utopía, creo que es la utopía de toda una clase trabajadora, que el día de mañana haya una igualdad de derechos, que no haya una brecha desigual entre pobres y ricos y que no exista quizás la trabajadora sexual, pero tampoco nadie que recoja la basura. Me parece que poner la palabra dignidad sobre los genitales nuestros no está bueno, porque nosotras somos dignas. O sea, nuestros genitales es la herramienta de trabajo, como para otros trabajadores puede ser otra parte del cuerpo la herramienta de trabajo. Si yo tengo poder de decisión sobre mi cuerpo y estoy eligiendo cuándo puedo abortar, cuándo poder ser mamá, y también quiero elegir poder poner un precio a una oferta de servicios sexuales, es una elección mía, libre, privada, y creo que ni el Estado, ni el debate abolicionista, ni las leyes se deben de meter en las decisiones de nosotras sobre nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos también son nuestros. Yo le hablé de la palabra dignidad y ella me dijo que no es más digno ser cartonera 14 horas por día o cajera de supermercado. Todo es patético, vamos, ¿a quién le gusta revolver la basura? A nadie. Además, esto es un discurso fálico. Vuelvo a repetir, no nació de las putas en Argentina la etiqueta fálica de trabajo sexual. Yo he estado organizada en esa organización. En AMAR, vos estuviste en AMAR. Y me echó la CTA, por eso digo, la CTA es la central de fiolos argentinos. Yo discutí con los grandes sindicalistas de Llenaro, de Lía, discutir con Lía en una mesa central, con los dos Basteiro, que la prostitución era trabajo o no, porque llegaron a querer sindicalizar en el año 2001 desde el derecho. Bueno, claro, hay un proyecto en el Congreso de la Nación que no creo que sea viable. Bueno, Argentina es abolicionista, pero digo, en el año 98 entra un proyecto de casi $1 millón que las putas que estábamos organizadas, y éramos 10 organizadas en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires, en la comisión directiva, casi $1 millón, y para aceptar ese casi $1 millón teníamos que decirnos trabajadoras sexuales. Por primera vez en ese proyecto dolarizado entraba en Argentina la etiqueta fálica de trabajo sexual. Ellas dicen que ponen el precio. No, el precio no lo pone la puta, el precio lo pone lo vieja que eres, la necesidad que tiene, cuántas putas hay a tu alrededor. La puta no tiene decisión. El que tiene decisión en todo momento es el varón prostituyente. ¿Y quién es el varón prostituyente? Son nuestros hermanos, son nuestros curas confesores, nuestros pastores evangélicos, son nuestros políticos, son nuestros jueces. El varón que va de putas dice, voy a comprar sexo. La puta no vende nada porque nada le pertenece. Cuando a vos te hacen puta, tu cuerpo no te pertenece. No eres dueña de decidir, ni de hacer, ni de decir. No eres nada. Digo, el varón decide desde la prostitución ejercer violencia a través del sexo. Lo único que hace es practicar violencia a través del sexo. No compra nada. Lo que más escucha todo el tiempo una puta es ¿cuánto sin forro? Claro, ese forro que le da la CTA, claro, y estas mujeres, el hombre que va de putas, por 5 pesos, 20 pesos o 30 pesos más se lo saca, porque sabe que eres puta y sabe que no puedes decir que no. Bueno, porque no hay un lugar de tanta vulnerabilidad como el ser puta. Es cierto, a veces a las mujeres que no son prostitutas les cuesta imponer el uso del preservativo con sus parejas. ¿Te imaginas si sos puta? No eres dueña de decidir nada. No, por eso yo insisto mucho en el Estado. Yo lo pongo mucho en cuestión al Estado y a los gobiernos. Hoy con la trata de personas se ha incrementado muchísimo, y más con el tema de trabajo sexual, por Dios. ¿Vos crees entonces que la lucha del sindicato AMAR para que el trabajo sexual sea aceptado por el Estado argentino colabora con la trata? Es la pata fundamental para la trata de personas. Porque ellas diferencian la trata de la prostitución. Por supuesto, porque a ellas les conviene. Esta fiola sindicalista, decime si no le conviene. Cuanta más agremiadas tenga, no van a pararse en una esquina. ¿Hace cuánto que no es puta? Ella dice que sigue ejerciendo. Sí, seguro que sí. ¿Cuánta plata? 12 millones de pesos recibieron desde el año 2012. Ah, ¿y a quién le dan? ¿Vos viste alguna vez alguna puta que se murió rica? Todas mueren pobres y putas. Las únicas personas que se enriquecen son las que el entorno, estas que andan sindicalizando así. ¿Comprendes?